En este video nos vamos a referir a la Procuraduría General de la Nación y cómo es la carrera administrativa en esta entidad. Como primer punto vamos a hablar rápidamente sobre la Ley 292 de 2004, la cual regula la carrera administrativa de algunos funcionarios públicos, entre ellos la Procuraduría General de la Nación, para luego pasar a la Ley 262 del 2000, la cual regula de manera directa la vinculación en la carrera administrativa del Procurador General de la Nación. La Ley 909 del 2004 regula de manera general el empleo público, la carrera administrativa y la gerencia pública en diferentes funcionarios, entre esos la Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo. En esta ley se establecen diferentes tipos de nombramientos, los cuales serán ordinarios, en periodo de prueba o en ascenso con las personas que hayan sido seleccionadas mediante el sistema de méritos, estableciendo concursos que adelanta la Comisión Nacional del Servicio Civil o cualquier entidad que haya sido establecida para realizar este tipo de concursos. En este tipo de concursos pueden participar todo tipo de personas que cumplan con los requisitos necesarios para determinado tipo de empleo. Todo esto se hace con el fin de permitir el ascenso a un cargo superior dentro de la misma entidad. Y será de ascenso cuando, primero, la vacante o vacantes a promover pertenecen a la misma planta de personal. Las plantas de personal del sector administrativo o cuadro funcional de empleos en los niveles de asesor, profesional, técnico o asistencial. Existen servidores públicos con derechos de carrera general o en sistemas específicos o especiales de origen legal que cumplan con los requisitos y condiciones para el desempeño de los empleados convocados a un concurso. El número de los servidores con derechos de carrera en la entidad o en el sector administrativo que cumplan con los requisitos y condiciones para el desempeño de los empleados convocados a concurso es igual o superior al número de empleados a promover. Si se cumplen con los requisitos anteriores, se convocará a un concurso de ascenso al 30% de las vacantes disponibles y el 70% de las vacantes restantes se tramitará a través de una convocatoria a un concurso abierto. Si en el desarrollo del ascenso no se inscribe un número igual de los servidores con derecho de carrera por el empleo convocado, el concurso se declarará desierto y la provisión de los cargos se realizará mediante concurso de ingreso abierto. Quienes se hayan inscrito inicialmente para el concurso de ascenso continuarán en el concurso abierto de ingreso sin requerir una nueva inscripción. Para iniciar con el proceso de selección se debe realizar una convocatoria que estará a cargo de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Y este tipo de concursos se realizarán en universidades públicas o privadas en los cuales la entidad tenga convenio y que éstas sean acreditadas. Y luego se realizará el reclutamiento con el número de aspirantes que cumplan con los requisitos que se necesitan, para luego realizarles el respectivo examen para medir sus capacidades. Para el reclutamiento, cada entidad establecerá un medio de conocimiento para que las personas se den cuenta del concurso. Un ejemplo de esto puede ser una página web y a través de esta ellos estarán informando todo lo relacionado con el concurso, como inscripciones, reglamentación, requisitos, entre otras cosas. Asimismo, la Comisión Nacional de Servicio Civil pondrá en su página web cada uno de los concursos estableciendo todos los requisitos que se necesitan para participar en esto. Y ya hablamos todo lo referente a la vinculación a la carrera administrativa con relación a los concursos. Luego pasaremos a hablar sobre el retiro de la carrera administrativa y en los casos que se da esta. El retiro del servicio de los empleados en la carrera administrativa se dará con relación a los siguientes casos: por la declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleados de libre nombramiento y remoción, por la declaratoria de insubsistencia del nombramiento como consecuencia del resultado no satisfactorio de la evaluación del desempeño laboral de un empleado de carrera administrativa, renuncia regularmente aceptada. También por retiro por haber obtenido la pensión de jubilación o vejez, por invalidez absoluta, por edad de retiro, por destitución como consecuencia de proceso disciplinario, por declaratoria de vacancia de empleo en caso de abandono del mismo, por revocatoria del nombramiento por no acreditar los requisitos para el desempeño del empleo de conformidad con el artículo 5 de la Ley 190 del 95 y las normas que adicionen o modifiquen
por orden judicial o por decisión judicial, por muerte y las demás que determine la Constitución política. Cuando el servidor público es retirado, implica la separación de la carrera administrativa. Y aquí se declarará insubsistente por autoridad nominada en forma motivada. Ante esta situación, el empleado puede reponer un recurso de reposición y este recurso se entenderá revocado si pasados los 45 días de la persona haber presentado el mismo, la entidad no se pronuncia. Y en ese sentido, el puntaje que dio origen a la declaración de insubsistencia se tomará como el puntaje mínimo que se requiere para este tipo de evaluaciones. Y cuando el empleado es suspendido del cargo, este tiene el derecho a ser reincorporado cuando. Y con esto damos fin a lo que es la Ley 909 del 2004 y pasamos a la Ley 262 del 2000. Hubiera sido por liquidación, reestructuración, supresión o fusión de entidades, organismos o dependencias o del traslado de funciones de una entidad a otra o por modificación de planta de personal. Esta ley es la encargada de modificar la estructura de organización de la Procuraduría General de la Nación, del Instituto de Estudio del Ministerio Público y del régimen de competencia interna de la Procuraduría General de la Nación. El Procurador General de la Nación será elegido por el Congreso de la República por un periodo de 4 años, por una terna establecida por el Presidente de la República, uno del Consejo de Estado, y su posesión se realizará ante el Presidente de la República o quien haga sus veces. Esta entidad cuenta con una oficina de función y carrera, la cual tiene las siguientes funciones: asesorar al Procurador General de la Nación, ejecutar y coordinar los procesos de selección para el ingreso a la entidad, elaborar la aprobación del procurador, como también remitir a la comisión de la carrera y las convocatorias, llevar el registro único de la inscripción a la carrera, dirigir, coordinar y vigilar el proceso de elección de los representantes de los servidores en la entidad en la comisión, conocer en única instancia las reclamaciones que se formulen por errores aritméticos en los resultados de las pruebas y colaborar con la Oficina de Planeación en la elaboración de proyectos del manual de funciones y requisitos específicos. En el artículo 70 de esa respectiva ley nos habla sobre la comisión de personal y nos dice que estará integrada por 2 representantes del Procurador General y por un representante de los servidores de la entidad, los cuales serán elegidos por un periodo de 2 años. Las funciones de la comisión de personal son las de adoptar su propio reglamento, otra es la de colaborar en el Instituto de Estudios del Ministerio Público para la elaboración de programas de capacitación, otra es la de preparar para la firma del Procurador General los planes de estímulos para los servidores de la entidad y vigilar su ejecución. Otra función es la de emitir un concepto previo en los casos de traslado de los servidores que están inscritos en la carrera de la Procuraduría cuando se trate de cambios que son definitivos de la sede territorial. El ascenso es para todos aquellos servidores que están inscritos en la carrera administrativa de la Procuraduría, los cuales ascienden mediante un sistema de méritos. Y esta ley nos dice que no habrá lugar a periodos de prueba si el ascenso no implica un cambio de nivel. Concursos que pueden ser abiertos o de ascenso. Los abiertos son aquellos que son para el ingreso del nuevo personal a la carrera de la Procuraduría General, mientras que los de ascenso son aquellos que son para ascender en cargos para la carrera de la Procuraduría. En esos de ascenso solamente pueden participar aquellos abiertos o de ascenso. Los abiertos son aquellos que son para el ingreso del nuevo personal a la carrera de la Procuraduría General, mientras que los de ascenso son aquellos que son para ascender en cargos para la carrera de la Procuraduría. En esos de ascenso solamente pueden participar aquellos que ya están previamente inscritos a la carrera de esta entidad. De convocar cuando existan en la entidad por lo menos 5 empleados que ya estén inscritos en carreras y que cumplan con los requisitos. Los requisitos para participar en el concurso de ascenso es que podrán participar aquellos empleados de carrera que cumplan con los requisitos exigidos para el empleo al cual aspiran. Deben de tener 3 condiciones. La primera es que la última calificación del servicio del periodo anual sea igual o superior al 70% de la escala.
La segunda es que no hayan sido sancionados disciplinariamente en el año anterior a la fecha respectiva de la convocatoria. Y la tercera, que hayan obtenido un puntaje igual o superior al 70% que se haya establecido para los cursos de reinducción. Los procesos de selección con unas etapas. La primera es la de convocatoria, la segunda la de reclutamiento, la tercera es la de la aplicación de pruebas, cuarta, conformación de la lista de elegibles y no elegibles, quinta, la del periodo de prueba y sexta es la de la calificación del periodo de pruebas. La primera etapa, que es la de la convocatoria, es una norma que regula todos los concursos y esta obliga tanto a la administración como a los participantes. Y en ningún caso se dice que se podrá anticipar la fecha inicialmente prevista para esta convocatoria. El contenido de la convocatoria le corresponde al jefe de selección. La convocatoria debe contener como mínimo la siguiente información. La primera son aspectos básicos que debe de constar de el número de serie consecutivo anual, la clase de concurso que se está realizando, la fecha, la identificación del empleo y el término y lugar para las inscripciones. El segundo aspecto ya es una información más complementaria que se refiere al medio de divulgación, al número de empleo, a los sueldos, a las funciones, a los requisitos de estudio, lugar y fecha de publicación de la fecha de admitidos, también de los no admitidos, las clases de prueba, los puntajes mínimos y entre otras. En el artículo 197 de esta ley nos habla sobre la divulgación y nos dice que la convocatoria para la inscripción de estos concursos se divulgará con una antelación no menor a 15 días hábiles a la fecha de iniciación de dichas inscripciones, la cual debe publicarse por un aviso, ya sea mediante la prensa de alta circulación nacional, la radio o la televisión, y debe contener la información básica del concurso. También debe contener la información de los sitios donde se realizarán estas convocatorias. Cuando se trate de modificaciones, los avisos deberán realizarse por los mismos medios empleados para la divulgación, al menos con 2 días anteriores a la fecha señalada. Las inscripciones se darán mediante un formulario elaborado para el efecto de la Oficina de Selección y Carrera en el término y en el sitio que se haya establecido para la convocatoria. Los aspirantes además deben de anexar en la solicitud todos los documentos que acrediten los requisitos mínimos exigidos para el empleo al cual están aspirando. Y por último, en el artículo 199 nos habla sobre el cierre de las inscripciones, el cual dice que se cerrarán 1 hora antes de terminarse la jornada laboral del último día previsto para esta etapa del proceso. Artículo 200. Lista de admitidos y no admitidos. Recibidos los formularios de inscripción, la Oficina de Selección y Carrera deberá verificar que estos hayan cumplido con los requisitos exigidos por la convocatoria. Luego de verificar esta información, la jefe de oficina deberá elaborar el listado de admitidos y no admitidos. En esta última deberá especificar cuáles fueron los motivos por los cuales no fueron aceptados en esta convocatoria. Esta lista deberá estar fijada en un lugar visible en el acceso al sitio de la entidad y a las sedes territoriales de los empleos, en la fecha prevista para el efecto de la convocatoria, y permanecerá allí hasta el primer día de la aplicación de la prueba. En esta misma ley, el artículo 201 nos comentan el tema de la ampliación del plazo de inscripción y nos dicen que cuando en los concursos abiertos no se inscriban al menos 5 aspirantes, deberá ampliarse el plazo de inscripción por un término igualmente inicial previsto. Si al vencimiento del nuevo plazo no se inscribiera el número mínimo de aspirantes mencionados anteriormente, el Procurador General o sus delegados declararán el concurso desierto. Pero por necesidades del servicio, el concurso se podrá realizar con las personas inscritas, aunque no se reúna el número exigido anteriormente mencionado. En todo caso, no habrá proceso de selección sin la admisión a concurso de por lo menos 3 aspirantes. Recordemos anteriormente, comentamos en el artículo 200 la lista de admitidos y no admitidos, y dijimos que en la lista de no admitidos los aspirantes conocerán las razones por las cuales no fueron aceptados a dicha convocatoria. Ahora en el artículo 202 conoceremos el tema de reclamaciones, que nos dice que dentro de los 2 días hábiles siguientes a la publicación de la lista de no admitidos, aquellos aspirantes podrán elevar reclamaciones frente al jefe de oficina de selección y carrera. Este jefe deberá resolver las reclamaciones durante los 5 días hábiles siguientes y los debe resolver mediante un acto administrativo motivado. Pero para resolver estas reclamaciones no se tendrán en cuenta los documentos que no fueron aportados al momento de inscripción. Y esta decisión se notificará el día hábil siguiente a su expedición
y se publicará 2 días en el mismo lugar que fue publicado la lista de admitidos y no admitidos. También llevará una copia íntegra, auténtica y gratuita de la decisión al que lo solicitare. Contra la decisión de este jefe, el presente artículo procede recurso de apelación ante la comisión de carrera, el cual deberá interponerse debidamente y sustentado a más tardar el día hábil siguiente a la fecha que termine la publicación ante el jefe de la oficina de selección y carrera. El jefe de la oficina y selección de carrera, el día hábil siguiente a la presentación del recurso, lo remitirá a la comisión de carrera, junto con el original expediente respectivo. La comisión se reunirá extraordinariamente, si fuere necesario, dentro de los 2 días siguientes a la recepción de la documentación y los resolverá dentro de los 5 días hábiles siguientes. Y el día hábil siguiente en que se decida la apelación, la comisión de carrera devolverá el expediente al jefe de oficina de selección y carrera, quien deberá notificar la decisión de conformidad con lo establecido en el presente artículo. Además, ya luego resuelto el recurso de apelación a que se refiere este artículo, se agota la vía gubernativa. Eso es súper importante tenerlo en cuenta. Además, que la reclamación, si no es formulada reclamación en el término señalado en este artículo, se rechazará por extemporaneidad mediante acto expedido por el jefe de oficina y selección, por el jefe de oficina de selección y carrera. Contra este acto no procede ningún recurso alguno. Continuando con nuestro estudio de la carrera administrativa en la Procuraduría General de la Nación, el artículo 203 nos dice las pruebas o instrumentos de selección. Estas pruebas e instrumentos de selección tienen como finalidad establecer las aptitudes, habilidades, conocimientos, experiencias y que las condiciones de los aspirantes correspondan con la naturaleza y el perfil de los empleos que son provistos y permitan la clasificación de dichos aspirantes. La valoración de estos rasgos se hará mediante pruebas escritas, de ejecución, entrevistas, análisis de antecedentes, evaluaciones finales de los recursos efectuados por la entidad y otros medios técnicos que permitan conocer las áreas de objeto de evaluación y que correspondan a criterios de objetividad e imparcialidad, con parámetros de calificación previamente establecidos y definidos por el Procurador General. La prueba de análisis de antecedentes es obligatoria. Además, se aplicarán como mínimo 2 pruebas más, de las cuales por lo menos una tendrá carácter eliminatorio y la otra de ellas deberá ser escrita. Corresponde al Procurador General determinar las pruebas que se aplicarán para cada convocatoria y definir cuál de ellas tendrá carácter eliminatorio. Para los empleos cuyo requisito de estudio sea igual o inferior al último grado de educación media, podrá reemplazarse la prueba escrita por una de ejecución. Continuando con nuestros instrumentos de evaluación, el artículo 204 nos hace referencia a la entrevista y nos dice que cuando en algún concurso se programara en alguna entrevista, esta no obtendrá el valor superior de 20% de la calificación definitiva, ni tampoco obtendrá un valor eliminatorio. Además, el Procurador General o sus delegados deberán integrar un jurado de 3 personas, el cual lo debe integrar el jefe de la dependencia al que está escrito el empleo por proveer, y cuando esta entrevista no obtuviere un valor aprobatorio, los jurados deberán dejar por escrito y en constancia las razones de su decisión. Ahora bien, conociendo sobre los instrumentos de aplicación de las pruebas, debemos tener en cuenta que también hay una administración de las pruebas, y de esta se encarga el jefe de oficina de selección y carrera. Conforme a las orientaciones del Procurador General, este es el responsable de la elaboración, calificación y aplicación de las pruebas, así como la custodia de los bancos de preguntas. Para conocer sobre el resultado de las pruebas, el artículo 211 nos cuenta que cuando se trate de pruebas con preguntas abiertas, la calificación será realizada por 3 jurados expertos, cada uno de las áreas seleccionados por el Procurador General. En este evento los resultados se consignarán en un informe firmado por los 3 jurados. En caso de que las pruebas se realicen con preguntas cerradas, su calificación se hará mediante lectura óptica y los resultados de cada prueba se consignarán en un informe firmado por el jefe de oficina de selección y carrera. Los resultados serán publicados en cartelera visible al público en la oficina de selección y carrera y en las procuradurías territoriales, sedes de los empleados convocados a concurso.
Recordemos que en la lista de admitidos y no admitidos, los aspirantes tienen la oportunidad de presentar reclamaciones frente al proceso de inscripción, y lo mismo nos ocurre frente al proceso de las pruebas y sus resultados. El artículo 212 precisamente nos habla de esto. Nos dice que dentro de los 2 días hábiles siguientes a la publicación de los resultados de las pruebas, los concursantes solo podrán formular reclamaciones por escrito y debidamente sustentadas. En caso de inconformidad con los puntajes obtenidos en las pruebas con preguntas abiertas o con la estructura y el contenido de las pruebas con pregunta cerrada, contra los resultados de la entrevista no podrán presentarse reclamaciones. Cuando se trate de reclamaciones por errores aritméticos, se presentarán ante el jefe de la oficina de sección y carrera, quien resolverá de plano en única instancia de entre los 5 días siguientes. Cuando se trate de reclamaciones sobre las pruebas con preguntas abiertas, serán cedidas en única instancia por el jurado que las calificó, que resolverá de plano dentro de los 5 días hábiles siguientes a su recepción. En este último caso, las reclamaciones se presentarán en la oficina de selección y carrera, que deberá remitirlas inmediatamente al jurado designado. Para el análisis de las preguntas cuestionadas, el jurado podrá asesorarse de expertos en cada uno de los temas. La decisión se notificará mediante publicación que se fijará dentro de los 2 días hábiles, en el mismo lugar donde se publicaron los respectivos listados o resultados. Publicación que se fijará dentro de los 2 días hábiles, en el mismo lugar donde se publicaron los respectivos listados o resultados de las pruebas. A partir del día hábil siguiente a su expedición, copia íntegra, auténtica y gratuita de la decisión se entregará al notificado si así éste lo solicitare. Las reclamaciones por inconformidad con la estructura y el contenido de la prueba de pregunta abierta serán resueltas en primera instancia por un jurado calificador y en segunda por la comisión de carrera. Ahora, en el artículo 215 nos informan sobre la declaración de desierto del concurso. Y el concurso deberá ser declarado desierto mediante resolución motivada en los siguientes casos. Primero, cuando el número de aspirantes que acreditaron los requisitos exigidos sea inferior a 5, salvo que se presenten las necesidades de servicio a que se refiere el artículo 201 de este decreto. Segundo, cuando ningún concursante hubiere superado la prueba eliminatoria. Tercero, cuando en un concurso de ascenso no se hubieran admitido por lo menos 5 empleados inscritos en carrera. Y este artículo nos comenta que tiene un parágrafo y nos dice que declarado desierto un concurso deberá hacerse una nueva convocatoria dentro de los 30 días siguientes hábiles si no hay lugar a efectuar nombramientos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 190 de este decreto. A continuación, el artículo 216 nos cuenta cuál es la lista de elegibles o quiénes pueden ser parte, y de esta formarán parte de la lista los de elegibles para el empleo correspondiente a los concursantes que obtengan un puntaje total o superior al 70% del máximo posible en el concurso. La lista de elegibles se elaborará en riguroso orden de mérito, tendrá vigencia de 2 años contados a partir de la fecha de su publicación y deberá estar contenida en una resolución proferida por el Procurador General. La provisión de los empleos objeto de convocatoria será efectuada con quien ocupa el primer puesto en la lista y en estricto orden descendente. La lista deberá fijarse en donde se publicaron los demás actos expedidos dentro del proceso de concurso. Quienes obtengan puntajes totales iguales tendrán el mismo puesto en la lista de elegibles. Si esta situación se presenta en el primer lugar, el nombramiento recaerá en quien haya obtenido el puntaje superior en la prueba de conocimiento, y si el empate persiste, en quien demuestre haber cumplido con el deber de votar en las elecciones públicas inmediatamente anteriores. Si no puede dirimir el empate, el nominador escogerá discrecionalmente. Ahora bien, el artículo 221 nos cuenta la inscripción y actualización de la carrera de la Procuraduría y nos dice que la inscripción en la carrera de la entidad consiste en la declaración expresa el que un empleado adquiere derechos de carrera. Se realiza mediante la anotación en el Registro Único de Inscripción en Carrera de la Procuraduría General de la Nación, del nombre, sexo y documento de identidad del servidor, el empleo en el cual se inscribe, el nombre de la dependencia de la entidad y además de esto el lugar en el cual desempeña sus funciones, la fecha de posición y el salario asignado al empleo al momento de su inscripción. Cuando se produzca el nombramiento por ascenso, se deberá actualizar el registro anotando el nombre y las nuevas características de su empleo. Además de esto, la inscripción o actualización del registro único será realizada por el jefe de oficina de selección y carrera. La notificación de la inscripción o de su actualización en la carrera de identidad cumplirá con la anotación en el registro único a cargo de la oficina de selección y carrera.
quien la comunicará al interesado y a la División de Gestión Humana. Anteriormente comentamos el proceso de inscripción en la carrera administrativa de la Procuraduría, pero también en este decreto encontramos que en el artículo 236 nos comenta cuáles son las causales de retiro. Y nos dice que el retiro de la carrera administrativa de la Procuraduría se produce por el retiro del servicio por cualquiera de las causales establecidas en el artículo 158 y además por dos razones muy importantes. Y la primera es la revocatoria del nombramiento, en caso de presentarse irregularidad en el proceso de selección, y la segunda, haber tomado posesión en un empleo de libre nombramiento y remoción o de periodo fijo sin que previamente haya sido comisionado el procurador.